Bueno, vamos a empezar este tema que de alguna manera va resumiendo un poco los conocimientos vistos hasta ahora, como fue la última vez, y de alguna manera importancia de las plagas, ¿no? O sea, el título es Bases para el manejo ecológico de plagas y malezas. Fíjense que ya el propio título da una idea que lo que es la agroecología como una nueva disciplina, una nueva agronomía, que tiende a resolver los problemas de otro modelo, de un modelo demasiado simplista, no da recetas. Lo que plantea, lo que quiere que cada uno tenga es como instrumentos, como elementos, como la manera de encarar este problema, que es uno de los problemas que más preocupa, ¿no? Las adversidades bióticas. Entonces son bases para el manejo ecológico de plagas y malezas. Bueno, la importancia, con algunos aspectos teóricos, y recordar siempre, le ponemos el enfoque sistémico. El enfoque sistémico es ver, utilizar este instrumento, que es verlo como un sistema que tiene componentes, interacciones entre ellos, entradas y salidas. De alguna manera ahora nos interesan estos componentes. Nosotros este dibujo ya lo vimos, de alguna manera decimos que la agricultura, que es una actividad humana, consiste en manipular, de alguna manera, diseñar y manejar los sistemas agropecuarios a fin de minimizar las interacciones negativas y optimizar las positivas. Entonces, para eso hay que entender, ¿no?, qué pasa, qué tenemos dentro de un ecosistema y qué relaciones hay, ¿no? Y acá tenemos dos componentes que nos molestan. Nosotros tenemos un sistema para obtener un producto de un cultivo, o podría ser de ganado, y de alguna manera con el cultivo interacciona. Del mismo nivel, lo que llamamos maleza, vegetación espontánea, y de nivel trófico superior, o sea, consume nuestro cultivo, estos herbívoros, consumidores primarios, ¿no?, que son herbívoros no deseados. Entonces, vamos a ver un poco cómo manejamos esto. En primer lugar, bueno, esto es lo que nosotros visualizamos. Tenemos un cultivo y aparecen estas poblaciones silvestres. Recuerden, son poblaciones, son un conjunto de individuos de la misma especie, ¿no?, especies de pulgones, especies de ciertos lepidópteros, estas poblaciones silvestres que siempre están presentes, interactúan, ¿no?, o poblaciones del mismo nivel trófico. En este caso, cuando son varias especies, son comunidades de maleza. Entonces, ¿cuál ha sido y cuál es todavía la actitud que predomina, ¿no? Queremos hacer agricultura, aparecen estas poblaciones silvestres, ¿qué actitud tenemos? En general es eliminar. Y lo único que nos preguntamos es, bueno, ¿qué le pongo? ¿Con qué lo elimino? ¿Cuándo se lo pongo? ¿Con qué máquina? Y esto es un poco, ya reflexionamos que en este modelo, este es un modelo conceptual, la aplicación de agroquímicos, el uso de grandes cantidades de energía, no es algo extraño, excepcional, aislado, algo que generalmente no se ve, salvo que hayan fallado todas las otras maneras de manejarnos con estas adversidades. No, es la base. O sea, la aplicación de un químico es lo que primero se nos ocurre. De alguna manera, bueno, esto se refleja en la cantidad que hay, las propagandas de los congresos, ¿no? Claramente es un mundo agropecuario, químico, pero el problema es que está llegando a su fin, ¿no? Ya lo vimos, que la aplicación tiene un montón de consecuencias negativas, ¿no?, desde los costos crecientes, la dependencia, hay que comprar, hay que conseguir, hay que tenerlo, el peligro sobre la salud humana, de otros seres, etcétera, etcétera. De alguna manera, la sociedad nos está diciendo basta, nos está poniendo límites en muchos pueblos, y lo que propone la agroecología es cambiar de paradigma. Es, ante la presencia de plagas, pasar del ingeniero, ingeniera, ¿qué le pongo? La idea de erradicar, de aniquilar, o sea, lo único que se nos ocurre es, bueno, ¿qué uso? ¿Para qué? Para eliminar. Porque hay que eliminar, hay que erradicar. Bueno, el problema es que eso no está funcionando. No solo tiene unos enormes costos, sino que no lo estamos logrando. Después de 50, 60 años de aplicar insecticidas de síntesis, desde que apareció el DDT, 70 años casi,
no solo no tenemos menos plagas, sino que se han vuelto resistentes, cada vez peor. Entonces, no es este modelo, esta idea de erradicar, de lo único que, de pensar solamente qué producto uso, debe dar paso a otro enfoque, a otro paradigma que es el que propone la agroecología, cambiar de idea, ¿no? Como el pensamiento lateral. En vez de decir qué le pongo y visualizar la plaga como una fatalidad, nos preguntamos, ¿por qué aparece la plaga? ¿Qué hice mal? Y ver a la plaga como un síntoma, ¿no? O sea, apareció plagas, poblaciones, crecimiento de poblaciones de ciertos insectos, y entonces uno pregunta, ¿qué pasó acá? ¿Y por qué nos preguntamos eso, no? ¿Por qué nos preguntamos por qué hay plagas en los agroecosistemas y en los ecosistemas naturales no? Acá está la reflexión, ¿no? O sea, ¿de dónde la agroecología sale o se pregunta por qué hay plagas? ¿Por qué le llama la atención? Bueno, porque nuestro conocimiento de cómo funcionan los ecosistemas naturales, recuerden que el agroecosistema es un ecosistema natural modificado por los seres humanos para obtener ciertos productos de interés. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿y esos ecosistemas? ¿Qué pasa con las plagas? ¿No? Imagínense, uno va caminando por aquí, por algún bosque, una selva, esta es la selva valdiviana, por cualquier lugar. Imagínense caminando por ahí ustedes. Ven mucha vegetación, está verde, están yendo, ¿no?, de aventura, caminando, ahora le llaman trekking, excursión. Ninguno de ustedes se le ocurriría pararse, mirar ese verdor y preguntar a un compañero o compañera, che, ¿cuándo habrán aplicado plaguicida acá? ¿Por qué preguntas? Bueno, porque no se lo han comido los bichos. Evidentemente, si no se lo han comido es porque alguien aplicó plaguicida. No se nos ocurre. O sea que admitimos que puede haber disponibilidad de alimento, todas esas hojas, eso, y que no estén las plagas. Ahora, si uno busca, quizás encontremos las especies de insectos o de artrópodos que en los libros figuran. Lo que pasa es que no están en una densidad que nos causa un problema, ¿no? Lo mismo pasa aquí, ¿no? Si uno estuviera caminando por un pastizal, Sierra de la Ventana, no sé, donde no se le ocurriría preguntar, che, ¿habrán aplicado ayer? ¿Qué bárbaro, no se lo están comiendo? No, es como que asumimos que ciertas condiciones pueden impedir que aparezcan las plagas. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué aparecen? ¿Por qué hay plagas en mi agroecosistema, en mi cultivo? Entonces, la aparición de plagas, al igual que otros problemas que enfrenta la agricultura, es causada porque creamos las condiciones ambientales. Lo hablamos cuando hablamos de la vegetación espontánea, ¿no? O sea, nosotros, que las malezas no son plantas malas, sino que son aquellas que se adaptan a las condiciones que creamos cuando hacemos siempre lo mismo. Acá, Greco, en el libro del 2002, de agroecología, dice que la aparición de plagas es causada por la creación de las condiciones que propician su desarrollo y aumentan la vulnerabilidad de los agroecosistemas. O sea, el agroecosistema tiene condiciones diferentes al ecosistema natural que lo hacen vulnerable a las plagas. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros creamos las condiciones, podemos crear otras condiciones, cambiarlas para no favorecer las plagas. Entonces, lo que tenemos que entender es que la gran simplificación del problema, lo que genera que aparezcan, es la gran simplificación de los sistemas. Y acá hay como dos mecanismos, que yo ya lo mencioné cuando hablé de la evolución, ¿no?, como fenómeno de los cambios en el tiempo de las características de las poblaciones silvestres que se adaptan. De alguna manera, hay dos mecanismos que están trabajando permanentemente y en forma simultánea, que evitan que cualquier especie alcance su potencial teórico. Cualquier especie, yo dije, tiene un potencial biológico, que es la cantidad de descendientes por generación y la cantidad de generaciones por año. Ese es el potencial teórico, pero nunca se alcanza. ¿Por qué no se alcanza? Porque hay dos mecanismos que lo impiden. Uno es el que se llama de abajo para arriba, que es el bottom-up, y lo ponemos en inglés porque en la literatura se usa mucho estas formas de expresarse.
El bottom-up es la oferta. Entonces decimos, no hay más ratas. Las ratas tienen un potencial extraordinario. Pueden tener a lo mejor 10, 20 crías y cada 2 meses. Entonces, matemáticamente habría millones y millones de ratas. No hay más porque no le estamos dando las condiciones. No hay lugar para que se procreen, para que hagan sus cuevas, no hay alimento. Si uno se cuida de eso, no hay ratas. El mecanismo que está impidiendo es el de abajo para arriba, el recurso. Y simultáneamente no hay ratas porque alguien la está controlando, ¿no? O sea, las víboras, las lechuzas, no sé, gatos, hurones, bueno, lo que sea, está matando. Y de alguna manera, esos son los dos mecanismos. De abajo para arriba, de abajo la oferta, de arriba los consumidores en el nivel natural. Se le llaman bottom-up, de arriba, de abajo para arriba, y top-down. Más o menos yo lo grafiqué de esta manera, ¿no? Este sería el agroecosistema, para ver el tema de las plagas. Aquí tendríamos nuestra plaga, que puede crecer y dañarnos. Y eso depende de la calidad del recurso. Imagínense, ¿cuál es el recurso? La vegetación, las hojas, los frutos. Si yo tengo una hectárea de tomate, solo tomate, bueno, la calidad de ese recurso es enorme. ¿Por qué no se va a desarrollar? Este mecanismo favorece la aparición de plagas. Y a su vez, si el mecanismo de control top-down también es limitado, de que no hay enemigos naturales, no va a suceder otra cosa que un desarrollo tremendo. Si encima no tengo nada que controle la entrada, o sea que el sistema prácticamente es muy visible para que colonice por las plagas y no las ahuyento, de alguna manera estoy condenado a tener plagas. Y en este caso, como estoy favoreciendo su aparición, lo único que me queda es preguntarme qué le pongo. Fíjense cómo son los sistemas agropecuarios. Acá, el mecanismo de bottom-up, la oferta, extraordinaria. 20 millones de hectáreas de soja, ¿cómo no van a favorecer la aparición de todas las plagas que están en los libros de soja? Igual que los cultivos que hacemos en invernadero, que normalmente son una sola cosa, una enorme oferta. O sea, el mecanismo bottom-up. ¿Y dónde están los enemigos naturales? ¿Dónde pueden tener refugio? Si hay solo monocultivo. Entonces, ¿cómo encaramos el problema de las plagas? Fíjense que muchas veces nosotros, cuando nos preguntamos, en general enfocamos a una plaga. Tenemos chinche, tenemos gusano cogollero, tenemos, no sé, lo que sea, pulgón. En realidad lo que existe en la naturaleza es una gran diversidad. Nosotros enfocamos porque nos preocupa, hacia uno. De alguna manera, entonces, repasando lo que vimos recién, la simplificación de hábitat, imaginen un gran cultivo de soja, ¿no? Y de las relaciones tróficas, o sea, la relación que hay es prácticamente nuestra oferta y quien coloniza, una chinche, por ejemplo, generan que nuestro sistema excesivamente simplificado, la única relación que se establece es esta, ¿no? Es una relación trófica de flujo de energía desde nuestra planta hacia el insecto. Por lo tanto, nos consume, nos respira parte de lo que queremos cosechar y nos merma el rendimiento. Cuando aparece esa idea, decimos, si nosotros creemos que tenemos el cultivo y el insecto y queremos matar el insecto, aplicamos pesticidas. Entonces, pero sabemos que esto está llegando a su límite. Entonces, bueno, ¿puedo disminuirlo? ¿Puedo bajar esto, que es caro, que digamos, éticamente complicado, me miran mal los vecinos? Sí, bueno, pero ¿con qué lo reemplazo? Y acá donde la agroecología dice, bueno, mire, en principio podría reemplazarlo con algo más inocuo, ¿no? Pero a veces eso no se puede, no hay. Entonces la agroecología lo que propone, aparte de reemplazarlo con algo más inocuo, a lo mejor también hay que comprarlo. La agroecología dice, nosotros estudiando lo que es la biodiversidad y los servicios ecológicos que presta, encontramos que hay uno, este que está ahí marcado, la regulación de plagas y enfermedades, que nos viene bárbaro. Y por eso yo comencé esta clase diciendo, en los ecosistemas naturales no hay problema de plagas y enfermedades porque hay enorme biodiversidad. Entonces, la idea es, ¿puedo construir yo? ¿Puedo mejorar la biodiversidad en mi agroecosistema de manera tal de
fortalecer este servicio y evitarme y disminuir o eliminar la necesidad de uso de plaguicidas? Sí, claro, se puede hacer. ¿Por qué? Porque en el mundo real, no en nuestro mundo imaginario de preocupación, en los agroecosistemas hay una enorme cantidad, muchas poblaciones, una enorme cantidad de artrópodos, ¿sí? Que son más que insectos, porque incluye los ácaros, arañas. Están interactuando de una manera enorme, ¿no? Muchos de ellos son enemigos naturales, como vimos, estos microhimenópteros, que ponen un huevo dentro del pulgón o de una larva del lepidóptero y que de alguna manera están viviendo ahí. Yo ni soy consciente, no los veo, no los reconozco, pero están ahí. Consumen polen, néctar. Las famosas vaquitas, mariquitas, los coccinélidos, que son voraces, tanto el adulto como la forma juvenil, y consumen pulgones, pero enorme, 100 pulgones por día pueden consumir. Además, fíjense esta foto que me llamó la atención, los coccinélidos consumiendo una babosa. Yo no sabía. Bueno, hay muchos enemigos naturales, tenemos también esto, están ahí, o sea, nuestros agroecosistemas. Están los que llaman los anuros. Los anuros son las ranas y los sapos, que todos nosotros conocemos. El tema es si le estamos dando las condiciones, pueden vivir, pueden controlar, y por el tamaño que tiene un sapo o una rana, la cantidad de insectos que se come no es mucho para mantener ese cuerpo. Arañas, de todo tipo, desde las que tejen tela a las que no tejen tela. Murciélagos, nosotros hemos trabajado en este tema. Hace poco estaba dando un curso y un alumno de La Rioja dice, sí, allá donde yo vivo tenemos nogales, y nos hemos dado cuenta que en los algarrobos viejos, donde hay algarrobos, tenemos menos carpocapsa. ¿Por qué? Porque están los murciélagos, nosotros los vemos que duermen ahí. Entonces, a veces pasa desapercibido y siempre dicen, nosotros mantenemos el sistema, no tenemos mucho problema, y nos hemos dado cuenta que hay que mantener los algarrobos viejos, porque ahí duermen, los vemos. Y de alguna manera hay que entender esto, ¿no? Este es un dibujo que hizo, está en el libro de Agroecología del 2002, que es gratuito, que hizo Nancy Greco. Nancy Greco y sus colaboradores, es una investigadora del CEPAVE, de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos, un instituto que depende también de CONICET, y ella analizó, esto es, el cultivo de soja en Chivillicó. Fue hasta un campo, varios campos en realidad, y analizaron, bueno, a ver qué había ahí. Con redes, con trampas, capturaron todos los bichos, digamos, los insectos, los artrópodos que había. Y dijeron, bueno, mira, ahí en ese cultivo, en ese campo de soja, hay plagas. Raquiflusianú, el barredor del brote, las orugas leguminosas, bueno, los chinches verdes. Están los insectos que en los libros figuran como plagas. Pero también ahí encontramos que, por ejemplo, tenía todos estos enemigos naturales. Los encontramos ahí. Encontramos estos enemigos naturales de esto. Este también, acá también. Y algunos tienen varios. Tienen estos también. Es decir, el mundo real, el mundo que existe, que a veces no lo vemos, es un mundo de interacciones. No está solo la plaga. Posiblemente a veces incluso no tenemos casi nada que hacer y podría ser controlada. El problema es que el miedo que tenemos hace que apliquemos plaguicidas. Entonces, de alguna manera, estos mecanismos son, como decimos, bottom-up, top-down, y de alguna manera estos mecanismos, y acá lo explica bien, estos mecanismos se debilitan, son mecanismos que impiden que las plagas se disparen. Se debilitan, están muy debilitados en sistemas de monocultivo o se fortalecen en sistemas de cultivos más complejos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, estos autores, dice Miguel Altieri, dice, ¿por qué en un sistema diverso, si yo aumento la diversidad, puedo tener menos plagas, analizándolo desde el mecanismo de la oferta, el bottom-up? Dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque puede haber una resistencia asociacional, de asociación. Las plantas que están intercaladas con otras plantas ofrecen un ambiente químico y microclima complejo, ¿no? Es decir, el insecto
el fitófago que consume esa planta, ya no la encuentra sola, sino acompañada de otra. Eso genera un patrón visual diferente, olores diferentes, que hacen que tienda a buscar el monocultivo, donde está más clara la señal. Porque a través de visual y olfatorio, un cultivo consociado es más complejo, menos atractivo. Lo otro es la concentración del recurso, es decir, las poblaciones que atacan los cultivos o que consumen, se ven atraídas cuando ese cultivo está en grandes cantidades. Hay como una concentración de recursos que lo hace más atractivo, más fácil que si viene volando un insecto, baje en un lote puro que en un lote asociado. Finalmente, esto es un poco más complicado, que es que las plantas en monocultivo, muchas plantas que son de ciclos cortos, ¿no? Y que de alguna manera su mecanismo de defensa ante las plagas, porque todas las plantas son desarrolladas por coevolución, piensen que las plantas, las especies vegetales tienen millones de años, y siempre han sido comida, y siempre han querido ser consumidas por herbívoros, y tienen millones de años coevolucionando. Así como se menciona que la gacela y el chita coevolucionen y para que sobreviva el chita tiene que ser cada vez más rápido y la gacela también, y esto hace que las velocidades hayan aumentado cada vez más. Lo mismo pasa con las plantas y sus predadores, sus herbívoros, ¿no? Entonces las plantas tienen mecanismos de defensa. Una planta que va a permanecer mucho tiempo, un árbol que dura 30, 40, 50, 100 años, tiene que tener mecanismos de defensa diferente a una planta efímera. Troncos, espinas, taninos, sustancias tóxicas, mecanismos de recuperación, glándulas, tiene un montón de cosas para que la planta sobreviva estando ahí. Hay otras que tienen un mecanismo que es estar poco tiempo, ser poco aparentes. Muchos cereales son así, duran 3-4 meses y desaparecen. Entonces dice, bueno, no tienen defensas complicadas porque van a estar poco tiempo. Ahora, cuando ese cereal se siembra del norte hacia el sur, en grandes extensiones, durante varios años, se vuelve aparente. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, cambiar, rotar, sacar el monocultivo, lo cambia. A su vez, también viene ahora la explicación de por qué los cultivos consociados, o una mayor diversidad, también favorece el mecanismo, mejor dicho, de top-down. O sea, por un lado, disminuye la oferta, que es el bottom-up, y por otro lado, los cultivos más complicados, complejos, más aumentar la diversidad, también mejora el mecanismo de control biológico, ¿no? Y acá explico más o menos este control biológico o mecanismo de regulación biótica, ¿no? ¿Cómo es que puede ser analizado? Primero está lo que en la literatura, por ahí ustedes leyeron, que es el clásico, el control biológico clásico, ¿no? El control biológico tuvo mucho éxito, fue muy mencionado en la década del 80, por ejemplo. Pero era el control biológico básico, es cuando en algún país, en alguna región, aparece una plaga exótica que ingresan por algún mecanismo en alguna fruta, en alguna maquinaria, llega a un país que no vivía, normalmente esa plaga se dispara. ¿Por qué? Porque no tiene enemigos naturales, porque es exótica. Eso ha pasado en muchos casos. Cuando eso sucede, normalmente un mecanismo que funciona bastante bien es, como aquí no tiene enemigos naturales, lo que se hace es ir a buscar el enemigo natural a su país de origen. Y eso, en general, ha habido casos exitosos, ¿no? Control biológico clásico, introdujo enemigos. Es algo muy puntual, que ocurre de vez en cuando. Hay un caso en Australia con un cactus, que era una plaga, que se trajo una cochinilla de Argentina, se llevó, que consumía el cactus y controló la plaga. Bueno, después está el otro que es más común, el aumentativo. ¿Esto qué quiere decir? Imaginémonos aquí, en cualquier lugar, nosotros tenemos enemigos naturales, están. Si uno busca, si uno pasa una trampa, una red, por ahí lo ve, pero son insuficientes. No alcanza el número, la densidad poblacional del enemigo natural a controlar la plaga. Entonces lo que se hace es criar el enemigo natural nativo para aumentar su cantidad. Entonces yo después lo libero.
o lo compro, en algunos países en Europa se venden. Aquí el INTA, en el IMISA, que es un instituto en Castelar, trabaja en estas líneas de criar enemigos naturales, de buscar. Entonces yo podría, en algunos casos, favorecer lo que tengo, aumentándolo con enemigos naturales criados en la zona. Es muy interesante esto. Hay países como Cuba. Cuba tuvo una crisis muy grande en los años 90, porque dejó de tener acceso a muchos insumos que venían de la Unión Soviética, y entre los problemas graves fue que tenía toda una agricultura muy industrial, dependiente de insumos, y de golpe se le cortaron los insumos. Así que tuvo que inventar muchas cosas, y ellos generaron pequeñas estaciones de cría de animales de enemigos naturales, que es algo que podría hacerse, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos alternativas. Una es grandes empresas que se dediquen a esto y nos vendan. ¿Está bien? Sí, está bien, nos ahorramos los plaguicidas, pero tenemos todavía que comprarlo, a veces puede ser algo muy caro. Y lo otro es que se junten grupos de agricultores y que con sistemas bastante artesanales, pero sencillos, eso yo lo he visto, críen o favorezcan la cría de enemigos naturales. Por ejemplo, pongan ahí zapallos viejos, algunos de ellos, en calabazas, algunos enemigos naturales pueden ser criados, bueno, en pequeños envases, y los liberan. Después tenemos el otro, que es un poco el que promueve la agroecología, que es, tengo el enemigo natural, está en la zona, también, como vimos anteriormente, no alcanza. Entonces, en vez de criarlo, lo que hago yo es tratar de entender, de averiguar cuáles son las condiciones y los recursos que necesita, y favorezco estas condiciones y recursos a través de la manipulación de la biodiversidad. O sea, ofrezco los ambientes y los recursos que favorezcan que los enemigos naturales que ya están en la zona encuentren condiciones para reproducirse. Y entonces los tengo en cantidades siempre. ¿Qué ventaja tiene este método? Que es gratis y que en general casi todos los productores lo pueden utilizar. Habría que ver cómo están. Entonces, es manipular la biodiversidad para favorecer las condiciones para los enemigos naturales. Y esto tiene que ver, ¿por qué? Porque de alguna manera hay una hipótesis que habla que en los sistemas complejos puede haber más enemigos naturales que en sistemas de monocultivo. Es decir, existe teoría que me dice, sí, esto que usted piensa es posible hacerlo. ¿Por qué? Y porque si tengo más cultivos y más diversidad de plantas, cultivos y no cultivos, puede haber más diversidad de microhábitats y presas que favorecen los generalistas. Tenemos entre los enemigos naturales, puede haber como dos grandes grupos. Tenemos generalistas. Generalistas son, por ejemplo, las arañas. Las arañas consumen varios tipos de presas. O, por ejemplo, mantis religiosa, una rana, un sapo. Son generalistas, murciélagos, generalistas. Algunos coccinelios también, que pueden consumir varios tipos de productos, no una especie. Después tenemos especialistas, que son, bueno, este enemigo natural es controlador de esta especie. Entonces, los generalistas, a veces con tener los sistemas más diversificados, le ofrecen más presas y más microhábitats, para que puedan estar ahí. A su vez, parece mentira, pero desde un enfoque de la agroecología, nosotros ya no buscamos aniquilar las plagas. Y por el contrario, si aniquiláramos la plaga, también se iría el enemigo natural. Muchos enemigos naturales solo sobreviven si existe su plaga. Entonces aquí cambiamos el enfoque y decimos, a mí no me interesa que desaparezca esta especie de la faz de la Tierra. A mí lo que me interesa es disminuir su densidad poblacional por debajo del nivel de daño económico. Ya está, suficiente. Puede estar, sí. Entonces, de esa manera yo logro, como existen niveles poblacionales de la plaga, que esté el enemigo natural o quien consume la plaga.
Si yo elimino la plaga, también se van los enemigos naturales. Entonces yo necesito para la próxima temporada que esté estos enemigos naturales o sus predadores en un número suficiente. Entonces los sistemas diversos ofrecen esa oportunidad de refugio para las propias plagas. Y además, para muchos enemigos naturales que son especialistas, como los microhimenópteros, donde el microhimenóptero es esa avispita que pone un huevo en una larva o en un pulgón, esa que pone el huevo es una hembra. Esa hembra no consume el pulgón. Es el hijo de la hembra que va a consumir el pulgón. Las madres que consumen polen y néctar. Entonces yo tengo que darle ese recurso. Cuando uno analiza un poco esto, esta teoría que yo mostré, ¿no? Todo esto, a veces suena como, bueno, ¿y será cierto? Bueno, lo importante, o mejor dicho, lo interesante, es que cuando uno la pone a prueba, ve que es cierto. Entonces, a mí me gusta mostrar este gráfico. Esto está en el libro del 2014, el libro de agroecología. Es el capítulo, no, perdón, en el libro nuevo de biodiversidad. En el libro de biodiversidad está este capítulo de Nadia Dubrovsky, que trabajó en la zona hortícola platense. Y ella analizó, entre otras cosas, la trama trófica. La trama trófica es la relación trófica entre todos los que viven, ¿no? En este caso los artrópodos. Y ella dijo, bueno, mire, en los ambientes seminaturales alrededor de las fincas hortícolas, nosotros entendemos como ambientes seminaturales todo aquello que no es cultivado, que está presente en los sistemas agropecuarios, en los agroecosistemas. Al costado de las parcelas, en el borde de la finca, un poquito afuera. Ella analizó, entonces, en fincas que decían que se manejaban usando la agroecología, dijo, a ver, ¿qué pasa en esos ambientes seminaturales? ¿Qué si yo recolecto la fauna que hay ahí, de artrópodos? ¿Qué hay? Y bueno, dice, mire, encontré acá abajo, hay fitófagos, o sea, hay consumidores de plantas, ¿no? Coleópteros, hemípteros, las chinchas, recuerden, lepidópteros, ortópteros, ¿no? Están las saltamontes, tisanópteros, trips. Dice, encontré las que figuran como plaga, pero también encontré depredadoras, parasitoides, hiperparasitoides. Fíjense toda la trama trófica compleja que está presente. Y estas relaciones son las relaciones tróficas. Esto es lo que ella encontró, no es la teoría, es lo que ella armó en base a lo que ella encontró. ¿Qué nos dice esto? Bueno, esta trama trófica, estas relaciones complejas, nos dicen que acá es muy poco probable que los fitófagos se disparen. Claro, esto está sucediendo en las afueras, en los alrededores de las fincas o campos o chacras. Entonces, ¿pero qué pasa adentro, donde están los cultivos? Bueno, en las fincas de manejo agroecológico, la relación es muy parecida. Quiere decir que un manejo agroecológico no arruina, no desperdicia este potencial. El potencial está en la zona, un manejo agroecológico hace uso de ese potencial y mantiene una trama trófica, una relación trófica de alta complejidad que evita que se disparen las plagas. Porque a pesar de que están acá abajo los fitófagos, está toda la red de enemigos naturales. Altamente compleja. Lo interesante es, fíjense aquí, ¿no? Que no es que hay un enemigo natural muy poderoso, no, hay muchos enemigos naturales, de distintos órdenes y tipos. Lo que asegura esa diversidad redundante, que de alguna manera haga frío, haga calor, haya lluvia, no haya lluvia, haya viento, no haya viento, siempre va a haber alguien que controle. Esa es un poco la idea de la agroecología. No es buscar el superenemigo, sino mantener condiciones, como se ven aquí, para que se asegure el cumplimiento de esa relación trófica, ¿no? Una complejidad trófica, complejidad de la red de relaciones, que hace que siempre pueda haber alguno que esté cumpliendo ese rol, ¿no? Como decíamos, la biodiversidad funciona. Esto es en las fincas agroecológicas. Entonces, pero ella también dijo, bueno, ¿qué pasa en esas fincas, acá en la zona hortícola de La Plata,
que se manejan de manera convencional. Bueno, en las afueras, en los alrededores de estas fincas, ahí está la trama trófica. Las fincas convencionales tienen un alrededor, un paisaje circundante, sus límites, suficientemente diversos como para que exista la red. Es muy parecida a la que existía en las fincas agroecológicas. Pero ¿qué pasa dentro de la finca? El manejo convencional de baja diversidad arruina, desperdicia, elimina este potencial. Tengo esto. Entonces, en una finca manejada en forma agroecológica, porque el espíritu, el conocimiento, el deseo de los agricultores y agricultoras está claro, tienen este potencial y lo mantienen adentro. En las fincas convencionales también tienen el potencial. Está, pero lo desperdician al disminuir enormemente la biodiversidad. Fíjense esta trama trófica totalmente debilitada, donde tenemos los fitojuegos, pero las relaciones son prácticamente muy débiles, hay muy pocos enemigos naturales y quizás esto no alcance y haya que poner precio. Esto me pareció muy interesante porque ya no es una teoría, esto es datos hechos aquí en La Plata. Y si quieren leer el artículo, está en el libro de biodiversidad que ustedes tienen, fíjense la autora, Nadia Dubrovsky. La doctora Mariana Maraza fue su directora y yo fui jurado de su tesis de doctoral, por eso conocí el trabajo y le pedí que lo incluyeran en el libro. Y de alguna manera esta idea es lo que se maneja, por ejemplo, estos viñedos en California, donde para favorecer esta idea es que se ponen islas de biodiversidad. O sea, una vez que uno cree que esto puede suceder, entonces digo, bueno, yo podría. ¿Y acá qué pasa? Cuando uno tiene un cultivo perenne, porque yo puedo manipular la biodiversidad en un sistema hortícola y me resulta mucho más fácil que manipularla en un sistema de cría de nogales, mejor dicho, cultivo de nogales, o cultivo de vid, o cultivo de olivos, o cultivo de frutales. ¿Por qué? Porque los cultivos de frutales, olivos, tengo un componente perenne que va a durar 30, 40, hasta 100 años, que no lo puedo mover. Quiere decir que la manipulación de la biodiversidad me queda en los costados, entre las filas, pero fíjense cómo aquí en un viñedo en California, que se maneja orgánicamente, sin plaguicida, arman islas de biodiversidad, corredores de biodiversidad con flores, justamente para favorecer esa biodiversidad que mejore los dos mecanismos. De alguna manera, yo tengo que recordar que la biodiversidad funcional está definida por el manejo que yo haga y por lo que hay afuera. O sea, una parte es lo que yo hago, otra parte es lo que hay afuera, como mostramos. Yo puedo aprovechar lo que hay afuera o desaprovecharlo. Entonces, el manejo agrícola, mi decisión, lo que yo pongo, define la diversidad planificada. Yo puedo diversificar mucho poco, pero todo cultivado. Pero eso interactúa con lo que hay afuera y adentro, que tiene que ver con lo silvestre. Y eso define la función, que es lo que sucede. Entonces, sabemos que los ambientes naturales son importantes, lo que veíamos recién de Nadia Dubrovsky. Por ejemplo, se sabe en estudios que se han hecho que ciertos ambientes seminaturales, para que tengan muchas arañas, que es un grupo muy importante, tienen que ser bastante permanentes. Hay muchas arañas que no sobreviven si ese ambiente seminatural, eso que está en los costados, es herbáceo o anual. Yo puedo tener una gran biodiversidad, pero entonces necesito ambientes semipermanentes, a veces. Y fíjense que estos ambientes por ahí están en los sistemas agropecuarios. Este es un trabajo que se hizo acá, en La Plata, de Gabriel Valoriani, que trabajaba con nosotros, que era especialista en arañas, y él vio en invernáculos de la zona de La Plata, en invernaderos hortícolas, qué pasaba cuando en esos invernaderos se aumentaba un poco la biodiversidad, agregando flores en los costados. Bueno, él veía que las arañas, que es un grupo muy interesante, cambiaba, fíjese, de un invernadero convencional a un invernadero agroecológico, las arañas se triplicaban. ¿Eso qué quiere decir? Que están ahí,
están en los costados, es lo mismo que mostraba Nadia Dubrovsky, ¿no? Que en los costados todavía en la zona hortícola tenemos ese potencial. Y a veces simplemente se puede aprovechar no aplicando plaguicidas o manipulando un poco la biodiversidad dentro de las parcelas. Después, bueno, a ver, este trabajo me parece interesante porque contesta un poco una pregunta. ¿Hasta qué distancia ese paisaje circundante me genera un beneficio? O sea, lo que está a 20 metros, 100, 200. Bueno, este trabajo es interesante porque es una plaga que se llama la chicharrita, es como un homóptero, bueno, antes nosotros decíamos homóptero, son muy comunes, succionan la savia, y este es su enemigo natural, ¿no? Son el sistema de viñedos, ¿no? Hay una plaga muy común y enemigo natural. Y en este artículo, bueno, acá también tenemos varios, son varias de estas chicharritas que son en su etapa adulta y juvenil succionadoras de floema. Y estos son los enemigos naturales. Entonces, este gráfico muestra la importancia del paisaje circundante y calcula, bueno, esta es la plaga y este es el enemigo natural. Entonces dice, a ver, ¿qué pasa con la plaga? ¿No? Que es la que está en negro acá. Esto. Dice, bueno, a medida que nosotros aumentamos el porcentaje de hábitat natural, o sea, tenemos un paisaje donde prácticamente está todo cultivado, de viñedos. A medida que en la zona hay más paisaje seminatural, disminuye la población de la plaga. ¿Por qué? Porque aumenta la población del enemigo natural. ¿Por qué? Porque el enemigo natural está en ese ambiente seminatural. Entonces, mientras más porcentaje o si conservamos ese porcentaje de ambientes seminaturales, paisajes circundantes, hay un control por el enemigo natural. Y ellos dicen que esto se puede manejar hasta 500 metros. Ellos encuentran en este trabajo que esa influencia de ese paisaje natural en el control biológico se extiende más o menos por 500 metros. Quiere decir que yo del centro de mi campo de parcela tengo 500 metros para el norte, 500 para el sur, 1 kilómetro. 10 cuadras. Y 10 cuadras de ancho. Eso es mucho. Quiere decir que lo que hacen mis vecinos, ese paisaje, me afecta a mí. Y afecta el potencial de manejo. Bueno, estas ideas son posibles de aplicarlas. Y bueno, esto es lo que Andrés Pollack, un tesista, es ingeniero agrónomo y trabaja en el INTA, y en su tesis doctoral analizó qué pasaba con dos cultivos importantes en la zona, el tomate y los pimientos. Entonces encontró para tomate que, fíjense, acá, para la polilla del tomate, una de las plagas más importantes, él analizó qué pasaba con el daño, es folíolos con daño fresco. Ustedes saben que el nivel de daño económico en algunas plagas se define por chinches por metro cuadrado, por metro lineal, por folíolos. Bueno, esta plaga, que es la polilla, se define folíolos. Recuerden que el tomate tiene una hoja compuesta. Bueno, folíolos con daño fresco. 2 folíolos con daño fresco por planta es el nivel de daño económico. Entonces analizó qué pasaba en un invernadero donde tenía un tratamiento clásico, solo tomate, sin flores, donde ponía flores vecinas, quiere decir, flores, plantas, o sea, intercalaba flores, o sea, sembraba, pero a los costados del invernadero o con flores intercaladas, una línea entre las líneas de tomate. Y fíjense, el único tratamiento donde el nivel de folíolos con daño supera el nivel de daño económico es el que no tenía flores. El agregado de un aumento de biodiversidad dentro del invernadero genera que nunca se alcance el nivel de daño económico. No desaparece la plaga, que tampoco me interesa,
pero se mantiene por debajo de algo problemático. Entonces, la presencia de flores genera algo, algún mecanismo que permite disminuir el daño. Y uno dice, bueno, ¿y qué eligió? ¿Qué especie se eligió? Y bueno, en sus criterios dijo, bueno, las plantas que voy a poner con flores dentro del invernadero deben ser buenas productoras de polen y néctar. ¿Por qué? Porque los parasitoides, recuerden que la hembra consume néctar y polen y luego ataca a los pulgones. Así que hay que ofrecerle eso. Que sea atractiva para enemigos naturales, compatibles con las condiciones de cultivo, o sea, ¿sí? Plantas con flores que aguanten dentro del invernadero. No ser hospederas de plagas y tener un periodo de floración parecido, o sea, a la oferta de néctar y polen, parecido a los momentos donde puede aparecer la plaga del tomate. Y después otra característica que me pareció muy interesante es, bueno, que fueran sencillas de obtener. Y bueno, fíjense cuáles usó él. Hinojo, muy común. Familia Apiáceas. Recuerden que hablamos de 3 familias nosotros, ¿no? Coriandro también, Apiácea. Cerraja, sonchos, una planta silvestre, muy común, compuesta o esterácea. Y caléndula, también compuesta o esterácea. Recuerden que nosotros dijimos que había 3 familias botánicas que se mencionaban en la literatura como interesantes para tener porque proveían estas condiciones, que eran las fabáceas o leguminosas, las umbelíferas o apiáceas y las compuestas o esteráceas. Bueno, él eligió de esta familia 2. A su vez, otra teoría que también es interesante, otra razón por la cual muchos productores que no aplican agroquímicos, que quieren ser orgánicos, muchos utilizan este mecanismo. Es algo que también es muy interesante tenerlo en cuenta, porque a veces el problema está ahí, que es un poco la relación que hay entre la nutrición de las plantas y la susceptibilidad a ser atacadas por plagas. La nutrición de las plantas y la posibilidad de ser atacadas por plagas. El estado nutricional de la planta, el estado de estrés de la planta es fundamental. Plantas estresadas son atacadas. Si quieren, recuérdenlo como una especie de verso. Plantas estresadas, más atacadas. Como una persona. Ustedes están preocupados, están estresados, trabajo, sentimental, qué sé yo, se enferman más que si no lo están. Eso se sabe, se conoce, eso es el ABC. Acá pasa lo mismo. Entonces, hay un francés que planteó una teoría, el francés se llama Chabousseau, se escribe Chabousseau, la teoría de la trofobiosis, que él dice, bueno, una planta sana, esto está en portugués, no sabía, una planta sana, una planta normal, una planta que no está estresada, tiene una fortaleza porque tiene un equilibrio entre la absorción de sustancias nitrogenadas como nitratos, su transformación en proteínas, ¿no? Entonces, en los pasos de transformación en proteínas están las aminas, amidas, todos precursores que se transforman en proteínas. Y las proteínas es una molécula muy grande, ustedes lo saben, es muy compleja. Los insectos, sobre todo los insectos picadores, suctores, necesitan algo más sencillo. Entonces tienen que descomponer la proteína. Cuando una planta está sana, en general, es un problema. O sea, un insecto que se posa sobre una planta sana se reproduce menos, es menos atractiva la planta que una planta desequilibrada. Entonces dice, una planta sana, si yo le agrego fertilizantes, plaguicida, urea, sobre todo nitrógeno soluble, lo que hace es se desequilibre. Y al desequilibrarse, se vuelve estresada. Y una planta estresada es como que rompe este equilibrio. Se sabe que las plantas no pueden dejar de tomar si tienen nitrato en el suelo. Si yo le pongo fertilizante soluble, urea, la planta no puede dejar de tomar y se va en vicio. Y ahí se genera un desequilibrio y una susceptibilidad. Hay una acumulación de precursores que quedan todavía libres sin poder ser sintetizados en proteínas, que primero son un atractivo para las plagas y segundo, una plaga que se posa sobre una planta que está así, se desarrolla mucho más rápidamente. Entonces, ¿ves? Aminoácidos solubles son como romper una pared
y liberar los ladrillos para que sean llevados por las plagas, ¿no? Esta es la teoría. Ahora, fíjense que en ese artículo que yo les mostré, de las chicharritas de vid, fíjense que el título dice diversidad de paisaje, landscape diversity, y influencia del vigor del cultivo sobre la chicharrita. Entonces, aquí lo que muestra es, es la chicharrita que ataca el viñedo, y ellos observan que el nivel de densidad, el número de chicharritas por hoja, por ejemplo, es mucho mayor cuando las hojas tienen más contenido de nitrógeno. Este es el contenido de nitrógeno en el pecíolo. Se evalúa, entonces cuando hay más nitrógeno, esa planta para picadores suctores es mucho más atractiva. Es decir, si hay un desbalance o hay un exceso de nitrógeno soluble, la planta puede crecer más, pero se vuelve mucho más atractiva para muchos tipos de insectos, ¿no? Es un poco lo que decía la trofobiosis. Y esto de alguna manera es lo que también comprobamos, y digo comprobamos porque luego trabajamos con Andrés Pollack. Patricia Pereira fue del CEPAVE su directora y yo fui su codirector en la tesis, con la otra plaga de la zona que son pulgones en pimiento. El pulgón, recuerden, es un picador suctor. Mete un estilete que va al floema, a chupar la savia. Entonces acá la idea era, muchos productores observan en invernaderos, en la zona, comentan, que cuando ponen el invernadero, al principio, el manejo de las plagas es más o menos bueno. Y a medida que transcurren los años bajo invernadero, cada vez se les hace más difícil. Y al final es incontrolable. Entonces dijimos, bueno, ¿qué puede estar pasando acá? Entonces pensamos, bueno, cuando uno coloca un invernadero, empieza a usar agua de riego en lugar de agua de lluvia. Por lo tanto, aumenta la salinidad. Siempre el agua de riego tiene más salinidad. Aunque tenga baja, tiene salinidad. Los que han visto sistemas de riego por goteo siempre ven la acumulación de fluorescencias salinas alrededor. Entonces dijimos, a ver, con esta idea de atrofobiosis, ¿no puede ocurrir que el permanente riego con agua salina, porque el agua siempre tiene salinidad, genere un estrés en la planta que es imperceptible todavía en rendimientos, pero es suficiente para que sea detectado por los pulgones? Entonces lo que se hizo acá fue comprobar eso. Se hicieron tratamientos con conductividad alta, esto quiere decir, se le agregaron a mezclas, se hicieron en macetas, algunas se le agregaron un poquito de cloruro de sodio, pero muy poco, sal común, para aumentar la conductividad. Las plantas no se notaba la diferencia, pero nosotros sabíamos que tenían un poquito más. Se comparó con testigos. Y luego, con flores o sin flores. Y fíjense, los tratamientos rojos y anaranjados son los que tenían conductividad alta. Estos son los pulgones por hoja. Fíjense que los pulgones detectaron en las plantas y atacaron y se reprodujeron más en las plantas estresadas que en las plantas que no tenían conductividad. Lo que demuestra que esta teoría hay que tenerla en cuenta. Bueno, como conclusión de esta parte del manejo de plagas, de una manera, entender las interacciones y estos mecanismos puede ayudar a diseñar estrategias para manejar las plagas de otra manera. Entonces, son las bases, ¿no? Entender qué puedo hacer. Después, cada uno tendrá que ver en el lugar cuál es el problema, qué biodiversidad tiene, qué es lo que hay, qué tal está la biodiversidad. ¿Es buena, mala? ¿Cómo la puedo fomentar? Y eso es un poco lo que vimos, de cómo medir esa biodiversidad. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema que también está relacionado, que tiene que ver con la otra diversidad biótica, que quizás preocupa más todavía, que son las malezas, ¿no? Y fíjense, les digo que preocupa más porque más o menos un 65%, 70% de los gastos en plaguicidas se deben a los herbicidas. Es decir,
lo que estamos viendo es el interés y la preocupación por eliminar otro componente biótico ya de otro nivel, del mismo nivel trófico. Fíjense, bueno, esto se los mostré, cómo está la preocupación, 2017, ¿no? Guerra de las malezas, el aumento de los costos de control amenaza a la renta, o sea, es un problema serio. ¿Por qué? Porque los costos han aumentado. Quiere decir que la elección de la alternativa de erradicación a través de químicos está fallando. O sea, no solo no eliminó, sino que nos generó un problema porque tenemos maleza resistente. Entonces, a ver, esto es lo mismo, es la interacción con estos grupos que tienen el mismo nivel trófico que el cultivo y de alguna manera nos preguntamos lo mismo, bueno, ¿por qué aparecen las malezas? Y ya lo dijimos, de alguna manera tiene que ver con nosotros les generamos las condiciones. Y acá donde estamos repasando, recordamos que un agroecosistema es un ecosistema natural, modificado por el ser humano, para producir cosas que normalmente no producen. Entonces, el ecosistema natural de una región es la resultante de un montón de fuerzas que construyen y eligen, de alguna manera, una estructura y una composición que optimiza un montón de procesos. Pero tiene un problema con la productividad neta de la comunidad, o sea, el aumento en biomasa por unidad de tiempo en general es nulo, porque todo lo que fotosintetiza es respirado por las propias plantas y por quienes viven sobre ellas, los heterótrofos. Por eso nosotros decidimos transformar los ecosistemas naturales en otro tipo de ecosistema que le llamamos agroecosistema, que tiene características de etapas sucesionales tempranas, que son aquellas en las cuales la productividad neta de la comunidad es alta. Pero perdemos otras propiedades propias de sistemas, de momentos más avanzados. Entonces, esta es un poco la duda. Debilitamos los sistemas porque simplificamos demasiado. La duda es, bueno, yo puedo mejorar estas propiedades, por ejemplo, la regulación biótica, la resiliencia, la estabilidad, el ciclo de nutrientes, manteniéndolo como agroecosistema. Y la respuesta es sí, ya lo vimos. Usted puede, no es necesario llevarlo a este extremo. ¿Por qué? Porque mientras más alejado del ecosistema natural, la tensión es mayor, porque esto tiende a volver. Entonces, un poco, esto es una de las características de esta tensión y esta tendencia a volver es la aparición de esa vegetación espontánea, que quiere colonizar de nuevo. Y es lo que le llamamos las malezas. Aparece como un resultado claro de un proceso lógico. Entonces, ante esta aparición de esta vegetación que yo no sembré, siempre está la pregunta, bueno, ¿cómo controlo el problema? Y acá volvemos a reflexionar. ¿Cuál ha sido hasta ahora la opción, la elección? La erradicación, la eliminación. Piensen que el modelo más famoso, más fomentado, más extendido en Argentina y diría todo Sudamérica ha sido la soja transgénica. Y la soja transgénica conceptualmente es la idea de una planta con un gen que proviene de otra especie que permite rociarla con un herbicida que va a eliminar toda otra vegetación. O sea, esa tecnología fue generada y difundida con esta idea de erradicar. Se creyó posible y se creyó deseable. ¿Por qué? En esa idea, la vegetación espontánea no tenía ninguna utilidad. Y eliminarlo era lo mejor. Esto ocurrió y ocurre hasta ahora. En esa idea de erradicar, bueno, el aliado, el glifosato, los herbicidas. Y ahí la aplicación. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Bueno, estas son las consecuencias. Los envases, recuerden que hay un juicio ahora, hay todo un problema enorme, ¿no? Contra las empresas por los envases. La aplicación de glifosato, que es el herbicida, se disparó.
Las malezas resistentes también aparecen. Bueno, la rama negra, acá está el listado de malezas resistentes. Aparece esta organización, REM, de APRESID, que analiza la maleza resistente, empieza a hacer mapas y mostrar, fíjense lo que sucedió. De hecho, uno lo analiza y dice, fíjense lo que hicimos, porque esto fue una selección, una presión de selección, que lo que hizo fue darle las condiciones a la forma resistente para que se reproduzca. Esto no fue la naturaleza, fuimos nosotros los que hicimos esto, eligiendo una tecnología sin entender sus consecuencias. Bueno, en todas partes. Y este modelo no solo no lo logró, al contrario, empeoró todo, aumentó los costos y tenemos la sociedad en contra. Por lo tanto, necesitamos como otras bases. Y entender primero qué pasa con esto de las malezas y entender que al igual que con las plagas, hay que cambiar de enfoque. Hay que entender mejor qué es esto de la vegetación espontánea, o sea, qué rol cumple. Y acá donde nosotros, en el libro usted lo tiene, hay un capítulo con Griselda Sánchez Baldoví, que definimos que lo que hay que hacer es un manejo agroecológico de maleza, que es un conjunto de criterios que integran estrategias adecuadas para diseñar y manejar agroecosistemas, para disminuir las interacciones negativas con las poblaciones de vegetación espontánea, pero entendiendo que puede tener roles positivos. O sea, las plantas espontáneas, aquellas que crecen sin sembrar, no son 100% negativas. Vean que lo que acabo de hablar del capítulo anterior, gran parte del potencial de regulación biótica que mostraba Nadia Dubrovsky, está basado en esa vegetación espontánea que crece en los alrededores, en los caminos del ecosistema. Entonces, tengo dos fenómenos, una probable competencia y un efecto positivo. La nueva agronomía requiere entender mucho más esta complejidad. Abordar las malezas como un componente más, una visión holística y sistémica, pensar en largo plazo, conocer los procesos ecológicos y fisiológicos que determinan la presencia de las malezas, o sea, cómo es que aparece, cómo es que persiste, cómo es que se reproduce. Recordar cuándo hay y cuándo no hay competencia. Gran parte de la decisión de los seres humanos, de nosotros, de eliminar este componente, tiene que ver con la idea de que su sola presencia es un indicador de competencia. Y la competencia va a mermar la productividad de mi cultivo. Ahora, nosotros vimos en ecología de poblaciones, en interacciones, que la competencia es un fenómeno que se da cuando tenemos niveles tróficos similares, cuando tenemos nichos similares, pero que además requiere que los nichos sean muy parecidos y que los recursos, que algún recurso esté limitante. Si no ocurre que los nichos sean similares y no ocurre que el recurso sea limitante, no hay competencia. O sea, la competencia puede tener distintos grados, ser leve, moderada, y a veces la competencia es leve y lo positivo es fuerte. No me conviene entonces eliminar la maleza, que además me va a costar dinero y me va a generar resistencia y la sociedad en contra. Eso es un poco lo que propone la agroecología. Ampliemos, mejoremos el conocimiento. Esto es lo que les decía. La maleza compite con el cultivo y le genera una merma, pero el cultivo también le genera una merma a la maleza. Hay que entender también el concepto de banco de semillas. Yo armé este gráfico que de alguna manera muestra esta idea de banco de semillas o banco de propágulos, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, hay que pensar a largo plazo. A largo plazo, a mí me interesa no solo qué tengo hoy en el lote, sino qué está pasando. Entonces acá está el concepto de banco de semillas. ¿Por qué es el banco de semillas? Porque es como un lugar de depósito. Entonces, los ecólogos normalmente dicen, si usted está en un lote y observa la vegetación espontánea, las malezas que hay en el lote, las que están emergiendo, es como la punta del iceberg. Es el 10% de lo que usted tiene. Todo el resto son semillas o propágulos, y cuando hablamos de propágulos incluimos
aquellos órganos de reproducción que no son semillas botánicamente. Es decir, estolones, bulbos, rizomas, ¿eh? Es decir, forman parte de la propagación y no son semillas. Entonces, propágulo. Entonces, creer que esa vegetación que está nacida, verde, es la población de maleza es un error. Usted puede eliminar 100% de eso y no eliminar las malezas. ¿Por qué? Porque usted tiene el banco de propágulos que hace que nazcan en el que viene. Entonces, la idea es entender que ese banco se recarga, puede recargarse desde afuera, puede recargarse de las propias malezas que semillan y que recargan el propágulo, pero también se puede vaciar. Si el propágulo no germina, puede morir, perdón, es atacado por insectos. Si el propágulo, la semilla, germina, deja de ser propágulo. Entonces, esto de alguna manera muestra cómo entender el sistema, este es el sistema, cómo ingresan las semillas de malezas. Yo a largo plazo debería lograr disminuir este banco, achicarlo, 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 de manera tal y que no se recargue. Y acá tengo muchas cosas, por ejemplo, yo sé que las malezas pueden competir con el cultivo. Y si compiten con el cultivo, esta recarga, la capacidad de semillar de la maleza se disminuye. Entonces puedo poner cultivos más competitivos. Bueno, varias maneras, las tienen ustedes escritas ahí en el capítulo ese, que describen de qué manera yo podría manejar esta interacción. Entonces, con Griselda nosotros decimos, usted podría modificar el balance entre el cultivo y la maleza. Maximizar la eficiencia del uso de recursos. De alguna manera, la vegetación espontánea es una muestra de la capacidad del sistema de capturar recursos. Cuando mi sistema no puede capturar todos los recursos, o sea, hago una siembra de un monocultivo que tarda en crecer, lo hago con surcos amplios, eso va a generar que haya luz, nutrientes, agua, que favorezcan que crezca la vegetación espontánea. Entonces, lo que puedo hacer yo es disminuir eso, achicar los surcos, sembrar más temprano. O sea, simultáneamente hay muchas maneras que puedo hacer. Ahora vamos a ver algunas. Acá con Horacio Aciaresi, también era docente en la facultad, y ahora está en el INTA en Pergamino, establecimos manejo sustentable de maleza, estrategias a corto plazo, a largo plazo. Puedo manejar el sistema de labranza, reducir el uso de herbicidas, a veces mínimas dosis de herbicidas son suficientes. A largo plazo, rediseñar los sistemas de cultivo, que eso es un poco lo que tenemos, a través de cultivo de cobertura, rotaciones, arreglo espacial, manejo de la fertilidad, intercultivos, recuerden que esto lo vimos, un poco policultivos. Una de las posibilidades es capturar más recursos, mejorar la eficiencia en la captura de recursos, lo que deja menos recursos para las malezas. Bueno, y esto es un poco este sistema de policultivo o de fomentar la biodiversidad intracultivo, de alguna manera es lo que se ha usado en todo el mundo durante mucho tiempo para sembrar muchos cultivos. Yo le comentaba que en casi todo Centroamérica el maíz se siembra así, lo que llaman la milpa. Y de alguna manera esto ha sido estudiado por investigadores que a veces, ¿por qué se usa? Entonces este japonés, que no sé cómo se pronuncia, Fujiyoshi, dice, a ver, ¿qué pasa con las malezas si yo tengo un cultivo, monocultivo de maíz, y le intercalo squash? Squash es zapallo, calabaza. Dice, a ver, el total de malezas, y malezas como Convolvulus arvensis, Amaranthus, Yuyo colorado, Quenopodium, Portulaca oleracea, Stellaria medio capiquí, varias que nosotros conocemos. Dice, debajo de un monocultivo de maíz, si yo siembro solo maíz, y mire, debajo del maíz usted va a tener 38,8 gramos por metro cuadrado de malezas. O sea, las malezas van a crecer porque el maíz no intercepta toda la luz y los nutrientes. Y más o menos esta es la composición, la suma. Ahora, si usted intercala, siembra zapallo, esta calabaza, con el maíz,
fíjese cómo reduce la cantidad de maleza. Si lo siembra la calabaza a cierta densidad, si siembra la calabaza al doble de densidad, fíjese, hay más control. Finalmente, si usted triplica ya la cantidad de calabaza, ya no mejora. Entonces, esto un poco va en lo que vimos en la clase anterior. El policultivo, el cultivo consociado, al capturar más recursos, estos nichos son superpuestos parcialmente y complementan y capturan más recursos y queda menos para las malezas. Esto es más o menos lo mismo. Y ahora ya estoy terminando y haciendo una reflexión, ¿no? Que para entender y comprender a veces qué hacer con las malezas, hay que perder el miedo, el temor a que la sola presencia de algo que yo no sembré está compitiendo con mi cultivo. Y que esa interacción es la única que hay y como es negativa yo tengo que eliminar la maleza. Vimos que el coste es altísimo, que no lo estoy logrando, que se está volviendo resistente. Entonces hay que reflexionar un poco más cuál es el rol de este componente antes de hacer algo. Entonces de ahí hay que entender, primero, que en esto que se llama competencia depende mucho. ¿Qué especie tengo de maleza? No compiten igual todas las especies. El biotipo es, bueno, el tipo, yo puedo tener yuyo colorado, pero distintos biotipos de yuyo colorado. ¿Cuándo aparece? ¿Apareció temprano en el cultivo? ¿Aparece tarde en el cultivo? ¿Cómo crece? ¿Qué densidad? ¿En qué densidad apareció? El patrón de distribución, o sea, está todo concentrado, está al azar. ¿Cuánto va a durar esa maleza? Eso es la característica de la maleza, o sea, qué especie, cómo crece. Interactúa con mi cultivo, yo también, bueno, ¿qué especie de cultivo? ¿Qué variedad tengo? Hay variedades más competitivas que otras, hay trigos más competitivos que otros, hay maíces más competitivos que otros. ¿Cuándo lo sembré en mi cultivo? El vigor de la plántula, la densidad, lo sembré a qué densidad, a qué distancia, en surcos a 1 metro, surcos de 70. ¿Cuánto me falta para la cosecha? Falta poco, ¿qué me importan las malezas? Si no es muy complicada luego en la cosecha, no me traba la cosecha. Entonces, la maleza, las características, el cultivo, las características, toda esa relación es modificada por la temperatura, por la labranza, por el barbecho, el fertilizante, el pH. Puedo aplicar un fertilizante y empeorar la competencia. Puede empeorar la situación o no. Tengo que entender cómo funciona. Todo eso define el grado de competencia. O sea, la competencia no es algo automático que yo veo el cultivo, veo la maleza y siempre es lo mismo. No. ¿Qué cultivo? ¿Qué maleza? ¿Qué época del año? ¿Qué fertilidad tengo? ¿Qué agua tengo? ¿Conozco la maleza? ¿Qué densidad? ¿Qué distribución? ¿No? ¿Qué cultivo tengo? ¿Es precoz? ¿No es precoz? ¿Cómo llueve? Bueno, todo eso es lo que tendríamos que pulir para poder tomar decisiones. Y de alguna manera hay que entender que la competencia es un fenómeno muy variable. Fíjense este gráfico. Esto es la competencia. Así se grafica la competencia, ¿no? Esto es un gráfico muy común, que lo van a ver, que sería un trigo y avena fatua. Una maleza muy típica, cebadilla, algunos digamos. Avena fatua es una maleza del mismo ciclo, de la misma familia, son ordeas de trigo, muy común y muy competitiva con el trigo. Entonces, esto sería cómo compite la maleza. Entonces, bueno, esta de abajo es la densidad de avena fatua, plantas por metro cuadrado. A medida que aumenta el número de plantas de maleza, el rendimiento del trigo, acá fíjense que lo ponen rendimiento relativo, 100% sería sin merma. A medida que voy aumentando la densidad de malezas, el rendimiento del trigo llega a ser un 50%. Por ejemplo, acá hay dos malezas de avena fatua. Una experimento en un año, un experimento en el otro año. Entonces, este es en el año 72, este es en el año 85. Este artículo es interesante, ¿por qué? Porque son autores que en el año 85 analizaron el comportamiento de esta avena, una avena, esta que está en rojo. Dijeron, a ver, ¿cómo influye la presencia de esta avena sobre el rendimiento del trigo? Dice, es muy competitivo. Fíjese que con 100 plantas por metro cuadrado
ya estoy provocando una merma del 50% del rendimiento del trigo. Eso es mucho. Entonces buscaron la bibliografía y se fijaron un experimento que se había hecho en el año 72. Dice, pero en el año 72, 100 plantas de avena fatua solo provocaban una merma del 30% en el trigo. O sea, el rendimiento era el 70%. Quiere decir que hoy, en el año 85, la avena fatua está siendo mucho más agresiva con el trigo que lo que era en el año 72. Y ellos dicen, sí, lo que pasa es que cambiaron las variedades de trigo. En el año 72 eran variedades más altas, eran variedades más rústicas, y por mejoramiento genético, por elegir solo más grano, fuimos perdiendo la capacidad competitiva. Es decir, los trigos modernos son más rendidores, pero menos competitivos. Entonces, para estar en un sistema de maleza, son peores. A lo mejor habría que buscar hacer mejoramiento para mejorar la capacidad competitiva del trigo, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya vimos cómo es la gráfica de competencia, ya termino, faltan 3 transparencias. Fíjense un poco lo que propone la agroecología. La agroecología propone no deje que crezca la maleza, no, es entender primero que eso que crece es un proceso natural propio de haber llevado los ecosistemas a etapas tempranas donde se está tratando de recuperar. Es algo que va a ocurrir siempre. Lo que tenemos que entender ahora es que eso que crece, esa vegetación espontánea, puede simultáneamente cumplir varios roles. Puede generar competencia, que hay que ver con estos gráficos si es mucho o no, pero a su vez varios roles positivos. Fija carbono, captura nutrientes. Vimos en una de las unidades que una de los objetivos del cultivo de cobertura, había uno que llamaban catch crops, que lo que hacían era capturar los nutrientes que estaban disponibles y que si no se iban. O sea, puede capturar nutrientes, fijar carbono, favorecer la aleación del suelo, si tiene raíces pivotantes y profundas, albergar fauna benéfica, que me evita problemas de plagas. Fíjense todo lo que yo puedo tener. Entonces tengo que decidir si la competencia es mayor que los beneficios, trato de controlar. Si la competencia es menor que los beneficios, lo controlo. Porque si no, pago el doble. Pago el herbicida y pago el insecticida. Entonces, esto muestra un poco algo a tener en cuenta. Dice, bien, todo esto es la competencia de distintas malezas versus el trigo. Es uno de los cultivos más estudiados del mundo, entonces fíjense lo que acá muestra. Este gráfico muestra qué pasa con avena fatua. Y uno dice, bueno, avena fatua y la competencia tiene que ser fuerte. ¿Por qué? Porque se parecen mucho. Son cultivos, son gramíneas, son de la misma época, son parientes, hacen todo muy parecido. Y es cierto, fíjense que la competencia es muy fuerte. Esto baja mucho, con pocas plantas, 30, 60, 90 por metro cuadrado, yo disminuyo el rendimiento hasta un 20% de lo que tenía el trigo. Dice, bueno, y por ejemplo esta maleza, Poa trivialis, y mire, ya acá no estoy hablando de 30, 60, estoy hablando de 400, de 800, de 1200, y fíjense que llega un momento donde, y esta otra, y fíjense, y Poa, fíjense, y esta Viola arvensis, y mire, con 2000 plantas no pasa nada. ¿Por qué? Y porque la viola, y ahora nosotros usamos los conocimientos que vimos, posiblemente tenga un nicho muy diferente al del trigo. Entonces, su presencia, su crecimiento, no es a expensas del cultivo. ¿Sí? Y Myosotis perforata, mire lo que es. Prácticamente puede tener 1200, 800, 2000 plantas y no pasa nada. O Myosotis cervensis, otra especie. Son especies que tienen características muy diferentes, un nicho muy diferente del trigo, y su presencia no genera nada. No vale la pena gastar dinero, y además me captura carbono y un montón, es complemento. Entonces hay que entender que no es lo mismo una avena fatua que otras especies para el cultivo del trigo. A su vez,
un autor, Marshall, analiza el tema y dice, sí, además de analizar la competitividad de la especie, también tenemos que tener en cuenta si ofrece condiciones para que esté la fauna benéfica. ¿Qué tal es en eso? Entonces, en Inglaterra, lo que hace el Marshall es analizar estas especies. Galium naparini, Avena fatua, Alopecurus, Miosot, Stellaria media, usted la conoce, Capiquí, Kenopodium, Noquima, Poano, Poligono aviculares, Violarbensis. Entonces dice, mire, lo que hay que entender es, primero, este numerito que figura acá es cuántas plantas por metro cuadrado de esta maleza me generan una merma del 5% en el cultivo de trigo. Mientras más chico este número, más poderosa es la competencia. Entonces dice, por ejemplo, esta planta es brava, porque con menos de una ya me genera esa merma. Avena fatua, brava, muy competidora con el trigo. Con 2 plantas a 10 genera una merma. Pero ya Viola arbensis, no. Viola arbensis necesito 250 plantas por metro cuadrado para generar una merma del 5%. Entonces esto me mide la competitividad. Pero además, este autor nos quiere mostrar la cantidad de familias, el negro, y especies en blanco, de fauna que se encuentra en estas familias. ¿Sí? De fauna de artrópodos, de insectos. Dice, bueno, por ejemplo, Galium naparini, una maleza competidora, pero que alberga mucha fauna. Hay que pensarlo varias veces. Avena fatua alberga poca fauna y es muy competidora. La elimino. Alopecurus, estas, albergan poca fauna, o sea, tienen poca importancia como reservorio, como hábitat de enemigos naturales y son competitivas. Entonces yo puedo decidir competir. Pero estas compiten poco y parece que son interesantes como hábitat o fuente de recursos para enemigos naturales. Entonces, esta es como la nueva agronomía. No decidir que las malezas no tienen ningún efecto negativo. Puede ser que tengan, pero hay que tenerlo mucho más claro, porque puede estar eliminando algo que de poca competitividad y gran efecto positivo. Entonces dice, bueno, pero uno podría preguntarse, de estas especies de maleza, que tienen muchas familias de insectos, ¿no será que muchas de ellas son negativas, son plagas? No, dice, fíjese, acá está, estas son de esas especies, ¿cuáles eran consideradas plagas? Y fíjese que en la mayoría, fíjese, ¿no? La cantidad de especies, ¿no? De insectos. Fíjense, acá tengo 50, solo 4 son plagas. 31 especies, solo 3 son plagas. 22 especies sobre esta, ninguna es plaga. ¿Sí? Y esto coincide con lo que vimos ahora. Unimos un poco el control biológico con el manejo de malezas, que sin desconocer que puede haber un factor de competencia, no necesariamente es el único. Y no necesariamente siempre la competencia es fuerte. Y hay que compatibilizar todo esto. Conclusiones. Este nuevo modelo de agronomía, de ciencia agronómica, mucho más sensible, mucho más racional, y requiere más conocimiento. Entender esta dinámica de poblaciones para poder diseñar estrategias adecuadas para optimizar las relaciones positivas. Existen relaciones positivas, no las tengo que perder, y minimizar las negativas. Eso es un poco la nueva agronomía. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? Yo, profe, tengo una duda. Una ¿Verdad que no te oigo? Sí. ¿Se me escucha ahí? Sí. No, una pregunta con respecto a plagas. Yo, ¿en qué me baso, digamos, para ver, o sea, cómo me doy cuenta si mi población natural
es mayor que la población de la plaga en sí, digamos. No, eso, en realidad eso es, o sea, nosotros lo que tratamos de plantear, ese conocimiento es muy complicado. O sea, porque primero, que no siempre hay un solo enemigo natural. ¿Mm? Nosotros en general, y tu pregunta fue por ese lado, tratamos de reemplazar el insumo químico por un insumo biológico. No está mal, ¿eh? No está mal. Pero en nuestra mente buscamos, y hay mucha gente que lo hace, el enemigo natural. Y ver si ese enemigo natural, en realidad ambos, fíjate que la trama astrófica que yo mostré, hay muchos enemigos naturales para una misma plaga. Y algunos son parasitoides y otros son depredadores. O sea, te lo puede comer un murciélago, un sapo o ser parasitado. Que existan todo ese conjunto de mecanismos asegura de que el mecanismo va a estar presente independientemente de las condiciones. Un año seco, un año lluvioso, un año frío, con viento, con helada. El mecanismo de autorregulación es fuerte porque tiene muchas ramas. Eso es un poco la idea. Entonces es muy difícil contestar a la pregunta de cómo me doy cuenta. La ciencia está tratando de entender eso. Pero, por ejemplo, a lo mejor lo hace desde un punto de vista que no está mal, reduccionista en sentido, bueno, voy a estudiar un enemigo natural. Entonces, lo que hacen es, bueno, me parece que este insecto es un buen controlador de esta plaga. Entonces, lo saco de la naturaleza, lo llevo a un laboratorio y estudio cómo crece, cuántas plagas es capaz de consumir. El problema es que cuando lo vuelvo a poner en el mundo natural, no funciona igual que el laboratorio. Primero, porque ese enemigo natural tiene enemigos naturales. Un sapo se come, no distingue. El sapo no es bueno que come solamente a los enemigos naturales, a las plagas, come plagas, enemigos naturales. Entonces, no es que no sirva, funciona, pero el mundo del mundo real es mucho más complejo. Entonces, lo que nosotros empezamos a evaluar en mucha literatura es que cuando vos tenés biodiversidad, funciona. Exactamente por qué, no sabemos. Pero funciona. Y eso es lo que muchos productores están viendo. A veces, Juan, es cuestión, y esto nosotros lo comprobamos, de lo que muchas veces ocurre con muchos productores es que no tienen plagas, que tienen miedo a las plagas. Y su asesor, agrónomo, terror a las plagas. Terror a equivocarse en ese punto. De no decirle y que pase algo y lo consumen. Y a veces simplemente sacando el pie del acelerador, uno descubre que no era tan grave el problema y no hay tanto problema de plaga. No sé cómo poder transmitírtelo, no es fácil, no es sencillo, pero uno puede localmente en alguna zona empezar a adquirir como esa habilidad y empezar a probar. En pequeña escala, no te diría que si vos manejás 50 hectáreas, te largues con las 50, pero a lo mejor vamos a probar acá. Incluso el productor también quiere saber. Porque dicen, mirá, yo pensé que nosotros tenemos experiencia con Claudia Flores de haber probado en zonas hortícolas y pensar que las plagas lo iban a atacar y al final no pasaba nada. Nos pasó con productores de la zona, que también empezaron a reconocer, ellos pensaban y hablaban un poco de, bueno, bichos. La palabra bicho es como un sinónimo de que todos los bichos son malos. Y después empezaron a darse cuenta, a reconocer, porque yo no lo reconocía, que había algunos que consumían plantas, otros que consumían a estos bichos. Y ahí empezaron a cambiar y ellos mismos decían, para que este puede ser un bicho bueno. O sea, la idea de que puede haber un bicho bueno no lo tenía muy clara. Y eso empieza que el poder de observación, que es muy fuerte porque viven ahí, enseguida empiezan a darse cuenta de un montón de cosas. Así que yo te diría, no te puedo dar una receta, pero me parece que explorar por acá puede ser muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntar algo relacionado a eso, sería cuánto tiene que haber de biodiversidad o sea, qué es lo que me dice a mí que estoy por el buen camino, que estoy haciendo las cosas bien, qué nivel. No, yo creo que también, Darío, tu pregunta es la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿no?
cuando empezamos a darnos cuenta que esto que se llama diversidad, que es algo muy abstracto, ¿no? Si yo tengo buena biodiversidad, podría tener, ustedes vieron el gráfico de Nadia Dubrovsky, ¿no? Esas tramas tróficas. Eso es real, eso lo sacó ella, eso ocurrió. Ahora, ¿cómo vos te das cuenta, mirando la vegetación, que tenés las condiciones para tener eso? Bueno, eso es lo que estamos aprendiendo. Hay un artículo que hemos hecho ahí también publicado con Valentina Fernández sobre lo que llamamos heterogeneidad vegetal. Un poco Mariana Maraza, Valentina Fernández y yo, en la zona hortícola, cómo descomponer esa diversidad de la vegetación, cómo transformarla como en indicador, ¿no? Un poco decir, a ver, ¿cómo leo yo esta diversidad? ¿Cómo me arriesgo por prueba y error para ver si puedo no aplicar innecesariamente, ¿no? Y eso se aprende. Eso se aprende y uno empieza a darse cuenta de que puede funcionar. Y como te digo, no es una receta que se pueda dar porque no es universal. Siempre decimos, la diversidad es algo cuyos principios son científicos, los podemos entender, son estos que estuvimos viendo, pero cuyo diseño es local. Entonces depende de la distancia, la composición, el afuera, el paisaje, los cultivos, el tamaño de la parcela, las temperaturas, no es lo mismo si están en el trópico que aquí, y eso es lo que estamos aprendiendo. O sea, todo esto es una rama incipiente de la agronomía, que la vemos muy poderosa y que funciona, pero que está en construcción. Todavía tenemos el 1% de los investigadores del país en estas preguntas, y el 99% todavía con una visión de sustitución de insumos, de buscar. Y si aún así empezamos a ver cosas interesantes, creo que el futuro es alentador. Pero no podemos contestar esas preguntas así como sería el otro. Mirá, acá está el frasco, son 2,5 litros por hectárea. O sea, no tenemos esa respuesta tan tajante. Son respuestas un poco más complejas, de difíciles. Menos universal. Menos universal. Bueno, me alegro que les haya interesado el tema y me parece que, bueno, son todos los desafíos que plantea transitar un camino nuevo y que ustedes quizás nos superen a nosotros en muchos años. Primero que son muchos más que lo que éramos nosotros cuando estudiamos. En realidad no existía esto. Pero como estamos viendo que este modelo no da para más, es como que estamos transitando otros caminos.